Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy estamos estudiando el espiritismo en su asiento. Pero hoy voy a hablar un poquito de algo que para nosotros ha sido muy tormentoso, o fue una tormenta para nosotros, porque ya muchos hemos salido de esa tormenta, afortunadamente. Resulta que ya sabemos, amados hermanos, que el espiritismo ha tenido muchos enemigos y el maestro dice que el enemigo más grande es la ignorancia. Así que los hermanos, por ignorancia y por capricho, los religiosos, como es toda religión, que dicen que el espiritismo es del demonio y por eso le temen, porque realmente ignoran que todos los espíritus somos hijos del Creador universal. O no lo ignoran, pero tienen miedo de pronunciar esa verdad, la palabra espiritismo. Entonces, como el espiritismo lo formamos todos los espíritus del universo, no tenemos por qué tener miedo. Y hay otra palabra que en otro video hablé, pero que es, el espiritismo es ley universal, ¿sí? Y nos dan los maestros muchas pautas antes del juicio de mayoría, y en el juicio de mayoría se proclama el reinado del espíritu. Ahí entramos ya de lleno al espiritismo, porque llega el reinado del espíritu y hemos de acatar el nuevo código que nos dan después del juicio de mayoría, en el juicio de mayoría. La otra palabra es comunismo, porque realmente tampoco se entiende esa palabra. Y hay muchos hermanos actualmente en estos momentos que hablan mal del comunismo y hablan que son ladrones, asesinos. Eso es lo más terrible que existe pues, en este planeta. Pero resulta que tampoco es así, porque el comunismo, es decir, el espiritismo será el reinado del espíritu, y el reinado del espíritu trae el comunismo. Porque entramos a la primera parte de la comuna de amor y ley. Ya quedan los mundos solidarizados, porque entramos en común con todo el universo. Pero que desafortunadamente cuando no se tiene un poquito de conocimiento, entonces no entendemos, no comprendemos y hablamos mal por la falta de conocimiento. Entonces yo me encontré, yo ya la había leído, pero no me acuerdo dónde estaba, y lo que sí tenía presente es que es una comunicación del maestro Francisco Javier. Eso sí se me quedó. Y la busqué y la encontré. Y le doy gracias a mi guía porque hice el pedido de encontrar esa comunicación, porque uno de que lee varios libros, yo no tengo presente bien qué libro lo leí. Entonces voy a leer una parte porque hay otro maestro que también habla del comunismo. Me parece que es el maestro Schaufer. Bueno, no me acuerdo. Pero le voy a leer, amados hermanos, la nota. Es una parte nomás porque la comunicación es bastante larga. Pero voy a leer una o dos partes donde está insertado lo que dice el maestro Francisco Javier sobre esa comunicación.
Esa comunicación está en el libro Filosofía Enciclopédica Universal, tomo segundo, en la página 43, y es de diciembre 3 de 1911, o sea, antes del juicio. Entonces vamos a leer acá lo que el maestro Javier dice, porque es que a uno le queda sonando las cosas y hay que rectificarlas, porque para eso es el estudio. Pues yo no soy muy buena estudiante, pero yo trato de salir adelante porque es por el bien mío. Bueno, dice así el maestro Javier, como ya le digo, amados hermanos, es una parte nada más que voy a leer. Ahora bien, llamamos a juicio y toda la humanidad, a toda la humanidad, y hablamos para todo el mundo. Todos y cada uno entre dentro de sí mismo y considérese a sus solas para que no sea considerado por su enemigo. O sea, concéntreme yo o concentremos nosotros. Miremos, examinemos nuestro archivo, nuestro propio yo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me porto? Si estoy dentro de la ley o estoy fuera del engranaje de la ley. ¿Sí? Porque nosotros sabemos si estamos al lado, si estamos dentro del engranaje o fuera. Entonces, acá es algo que nos deja el maestro, esas palabras para que nosotros nos limpiemos y nos hagamos conciencia. Bueno, todo en el mundo es común y todas y todos tienen el mismo derecho. Pero este es el comunismo y aún no llegará tan pronto como los espíritus quisiéramos, porque de los hombres aún son solo el misionero y los que lo acompañan, los que os conducen a la solidaridad de los mundos y la ley armónica que rige el universo y aún declarada como se da hoy, y os lo dirá mi representante. Pocos también comprenderéis esta verdad al momento. Es que estáis desorientados, escépticos, porque el materialismo y aún más el materialista religioso no sabe ni puede tender su vuelo más arriba de la tierra, porque se enreda en los hilos de su carne y retardará este comunismo hasta que la luz abra brecha en sus conciencias o su perversidad provoque a la justicia. Pero el Padre ha decretado la implantación de la igualdad y la justicia bajo el protectorado de la ley de amor, y ahora vemos ocasión propicia según el grado de depresión a que han llegado esos materialistas. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que realmente el comunismo no ha habido aquí en la tierra como lo es, porque necesitamos amar al hermano, necesitamos
quitarnos los prejuicios. Necesitamos ser verdaderos espíritus libres de todo prejuicio y sobre todo ayudar, amar al hermano. Entrar en esa comunidad, saber que mi hermano está allí y yo estoy aquí, pero que de pronto él necesita una ayuda y yo se la puedo dar. Entonces nos hemos dado cuenta de que realmente, por eso es que lo que dice la nota que deja el maestro Javier, no se conoce el comunismo en la tierra, porque no somos todavía solidarios. Todavía nos falta, como él dice, nos enredamos en nuestros propios hilos. ¿Sí? Ahí habla de los religiosos que no pueden elevarse porque se enredan. Pero es que la mayoría hemos andado enredados, hasta donde yo tengo pues conciencia. Entonces esa es una de las partes más importantes para nosotros. Tener en cuenta que el espiritismo es el gobierno del Creador y que el espiritismo trae el comunismo, porque cuando se da en los mundos el juicio, en los mundos de expiación, el juicio de mayoría, llega el nuevo código y ese nuevo código trae la comuna de amor y ley. Ahí ya vamos a vivir, ahí sí ya estará de lleno del comunismo, ¿sí? Sentado en la tierra. Mientras tanto, pues la gente como no conoce. Entonces, por eso es que uno verdaderamente hace el deber, ¿sí? De que la gente conozca, de que la gente hay que expandir la doctrina de todas formas, porque hay mucho, mucho, mucho que estudiar. Nosotros tenemos mucho que estudiar. Y esto es para toda la humanidad, no es que fulano porque es religioso de allá, no, yo no pertenezco allá. No pertenece en materia, pero en espíritu sí, porque todos los espíritus somos hijos del Creador y pertenecen al espiritismo. Que no lo quieran aceptar es otra cosa, pero son hijos del Creador. Entonces, la falta de entendimiento y de comprensión y los prejuicios que sembró la religión sobre todo eso. Eso es lo que tiene a media humanidad todavía confundida. Pero bueno, que la ley, como dicen los maestros, la ley todo lo permite. Y allí van a obtener unos conocimientos que pueda que les sirvan, ¿sí? A aquellos hermanos. Porque se sabe que han habido muchos hermanos que son tomadores y bueno, en fin, y se entran a un estado de eso religioso, y sea como sea, toman conciencia y se arrepienten y dejan de borracheras y dejan de muchas cosas. Entonces, si la ley hace, si todo eso sucede es porque la ley lo permite. Nada en el universo se mueve solo. Entonces, eso es lo que yo quiero, amados hermanos, y entonces vamos a leer el libro de El Espiritismo en su asiento, que vamos en el bien que trae de lo que obliga el espiritismo. Entonces nosotros ya vamos aquí y vamos a seguir. También voy a leer una parte del video anterior para seguir leyendo. Entonces dice así: y esa vibración es el pensamiento de la eterna creación, pero en tanto es pensamiento, es solo deseo de ser, hasta que llega el espíritu, voluntad del
el único vibrante, y el pensamiento lo convierte en formas. Entonces, y mientras el espíritu no opera y crea las formas, no se crean, pero todas son creadas en su hora, porque el espíritu no puede eludir la ley y la ejecuta en los tiempos que la ley marca. Entonces, pues aquí tenemos que, como somos enviados, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un juicio de destino. Y queramos o no, en el punto y hora que nosotros hemos deseado hacer esto o aquello, lo hacemos porque la ley nos permite cumplir con lo que nosotros mismos, con nuestro mismo destino, con nuestro propio destino. Entonces todo se llega a entender y a comprender que ya somos espíritus y que nosotros somos los actores de los mundos, ¿sí? Según en el mundo en que estemos, nosotros estamos aquí y somos los actores de todo lo que ha ocurrido en este plano Tierra. Y ahí, bueno, en estos momentos, pues, nuestra madre naturaleza está actuando bastante fuerte, ¿sí? Pero es que me leí también en una parte donde el maestro habla que le dieron ya en junio, me parece, de 1916. Bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero que ya le dieron orden al elemento agua de actuar para empezar a barrer la casa. La están lavando y barriendo. Entonces ya los maestros han estado haciendo su obra desde ese entonces. Y en estos momentos vemos tremendas cosas, ventarrones, de todo. En este momento está la madre naturaleza por todos lados trabajando, los hermanos espirituales, los espíritus naturales y elementales. Entonces llevan todo esto, se llega al punto de que como todo está marcado en la ley, ¿sí? Entonces nosotros, los espíritus, cumplimos lo que venimos a hacer. Bueno, hay muchos que el maestro Javier también dice que hay hermanos que se pierden, entonces por eso él dice que de nada vale el mundo entero si el hombre pierde su derrotero. Me parece que es así la frase, porque uno llega, encarna y se le olvida lo que tiene que hacer o no, se desvía del juicio destino y no lo hace. Entonces esa encarnación la pierde uno y tiene que volver a hacer lo que estamos obligados a hacer, porque somos nosotros mismos los que elegimos las cosas. Entonces, todo lo marca la ley, tanto en la madre naturaleza como en nosotros. Entonces, todo esto equivale a uno ponerse a pensar y a analizar las cosas. Es la vida del espíritu bastante forzosa. Todo esto impone al hombre saber el espiritismo. Y los espiritistas deben saberlo desde hoy y practicarlo. ¿Sí ven? Entonces nosotros tenemos una potencia, como yo digo, nosotros somos una potencia como espíritus. Podemos hacer muchas cosas. Pero la verdad es que esa potencia está allí escondida porque no la hemos podido desarrollar. Por ejemplo, yo me voy por mí, ¿sí? Hay muchos hermanos que sí ya están desarrollando su potencia, porque por lo menos la ciencia, los científicos, ya ellos traen esa
potencia de desarrollar las cosas, cosas que tienen que hacer para demostrar las ciencias. Pero nosotros también aquí podemos tener en el estudio, ¿sí? Desarrollar nuestras facultades, porque es que podemos hacer varias cosas, es decir, en el caso mío yo pienso que no solamente las facultades que tiene el espíritu, que son maravillosas, ¿sí? como ser un medium, pero tenemos otras facultades, pero no las explotamos, no las exploramos, no miramos qué podemos hacer, entonces nos quedamos como dormidos en el caso mío, ¿sí? Entonces hay que mirar, y aquí mismo el maestro nos da la orden, tenemos que vigilar eso. Entonces, bueno, vuelvo a leer ese pedacito. Todo esto impone al hombre saber el espiritismo, y los espiritistas deben saberlo desde hoy y practicarlo. Pero son los primeros llamados cuantos tocaron el código de Kardec, el prólogo de Kardec, que todo esto hacía vislumbrar, para que los llamados se preparasen. Y hoy se les exige en justicia, dentro de las leyes en que se actúa, los demás la renovación de la faz de la tierra es un acto del omnímodo Elohí que llega como fue anunciado, como ladrón de sorpresa, pero yo os advierto que todo está cumplido y que el Espíritu de verdad descendió a quien había venido a recibirlo a pesar de todas las cosas. Así, estad preparados con las luces encendidas como las vírgenes prudentes. Bueno, es que el maestro espíritu de verdad, pues quien tenía que recibir al espíritu de verdad era el maestro juez, ¿sí? El maestro Joaquín Trincado. Y lo recibió porque él era su tutelar, el maestro Francisco Javier era es el guía del maestro juez. Entonces lo recibía en las comunicaciones. Y además creo que aparte de comunicaciones, pues el maestro a cualquier momento se le presentaría y podía pues intuirle algo. Eso es algo muy hermoso, para mí me parece hermosa esa parte. Cesad en la discusión de quién será el primero, porque el primero es el espíritu, el segundo el alma y el tercero el cuerpo. Pero ni este ni aquella son responsables, sino el espíritu, que siendo el primero se envolvió en el alma y no se descubrió hasta que sus dos criaturas no se escandalizaran después de que habrían saciado en su ley, porque sabe el espíritu que nada puede corregir al hombre sino la hartura de sus derechos que en ley les pertenecen. Toda otra cosa es injusticia. Entonces, mire, aquí vemos los descalabros que nosotros hicimos, ¿sí? Pero que no es el espíritu el culpable, es la materia y el alma saciando sus instintos. El espíritu tenía que dejar
el alma, él deja que el alma y el cuerpo saquen sus instintos, porque es de la única forma que puede llegar el espíritu a poseer la materia, a hacer que la materia le sirva a sus fines. Entonces, ¿cuántos millones de siglos estamos los espíritus ahí enjaulados en esos cuerpos, encerrados? Y saciando en nuestros cuerpos, saciando sus instintos, ¿sí? Entonces, pues realmente, pues el culpable, pues el espíritu, pues tiene que dejar esa parte, porque dice el maestro que el espíritu es el que obra, porque la materia, pues el alma no tiene ley y por supuesto que la materia también es arrastrada, entonces de todas maneras eso es un estudio bastante largo para nosotros para poder entender y comprender esas cosas. Y valga la pena decir que es dura la vida del espíritu liberto cuando nuestro Padre nos saca de su ser. Estando allí en su ser, pues bueno, estamos allá en el seno de Él. Pero cuando Él nos individualiza, pues la lucha es dura. Los sufrimientos, todo lo que atañe al sufrimiento humano. Entonces, pues, el sufrimiento lo soporta la materia a través del alma. Y luego, pues, bueno, el espíritu también tiene, bueno, en fin, ese es un estudio completo. Bueno, a mí me gustaría muchísimo estar en un grupo, que los hermanos sean mayores de mí y poder entender tantas cosas, estudiar. Bueno, sigo la lectura. No son las discusiones propias de los hombres trinos. Las discusiones son de los dúos. El razonamiento es de los trinos. Pero por lo que se os pide razón, la fe verdadera del racionamiento convertido en obras. Esa es la fe que salva, no la fe ciega, sino las obras. Yo también tuve una pequeña experiencia con una hermana de una religión en Medellín. Ella era estudiante ya hacía muchos años de esa religión, no me acuerdo, cristiana. Y ella decía que las obras no servían para nada, que absolutamente no servían para nada. Entonces, si uno no hace obras, no está haciendo nada. Vinimos aquí a perder el tiempo, porque las obras son las que hacen fe, dice el maestro. Entonces, ahí esa hermana está aquí. Bueno, ella ya desencarnó hace poco, como casi de 100 años. Mas mientras tengáis prejuicios de religión, de ciencia y de sociedad, no podéis razonar, como tampoco mientras tengáis acepción de personas, aunque sea Jesús el que consideréis, pues si es en un maestro significado, es perfectamente hombre, como todo otro hombre. Como espíritu tiene mayores y no es inimitable, y mucho menos el límite de la perfección. Esto es una impostura, una injusticia, una blasfemia. Y para llegar el progreso solo a donde lo veis en Jesús, no valía la pena tantas luchas.
ni la vida merecería aprecio. Todo eso es de la amalgama del detractor del espiritismo, cosa que están obligados los espiritistas a rebatir con autoridad y sin temor de religiones, credos o espiritualismo, porque viven en el error. Y además no son estados. El estado es el poder civil y este es del pueblo. Es el mismo pueblo. Bueno, hasta ahí, amados hermanos, el espiritismo en su asiento. Pero es que aquí llegamos a una lección bastante profunda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estudio y más estudio, porque nosotros hemos de sacar adelante, desarrollar nuestro propio yo, ¿sí? Pero que, como vuelvo a decir, pues hay hermanos que sí han trabajado por ese progreso, pero habemos hermanos que no, porque yo por lo menos no tengo prácticas de ninguna clase. Además, yo pienso que en las prácticas se deben de hacer en grupo, ¿sí? Porque en cuanto más, pues lógicamente que nosotros nunca estamos solos, siempre hay a nuestro lado espíritus, pero es que estando acompañado en materia, me parece un mejor desarrollo en el estudio. Eso pienso yo, ¿no? Porque realmente pues tenemos tantas cosas y son tantas tan largo el estudio. Bueno, en fin, yo pienso así, pero yo sí pienso así, que en los grupos se debe progresar mucho, porque se ha de poner por lo menos, los grupos pueden desarrollar la concentración, se pueden concentrar en los grupos. Salen, es más claro que uno también solo, pero es mejor en grupo, porque luego, pues conversan y cada uno tiene sus experiencias y el que haya tenido experiencias pues puede comunicar, ¿sí? Pues decir lo que sintió, lo que vio, porque eso es desarrollo, eso es desarrollar nuestro propio yo. Pero como digo, para mí yo creo que es mejor hacerlo en grupo. Entonces, con esto los dejo, amados hermanos, y me disculpan pues, pero realmente pues ustedes saben que yo hablo así porque yo soy convencida del espiritismo luz y verdad. No puedo tutubear porque, bueno, yo me siento realmente muy plena en el estudio. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y nos veremos en otra oportunidad. Felicidades.